Tenía 69 años y creía que mi vida ya no guardaba sorpresas. La soledad se me había hecho costumbre, y las tardes pasaban lentas en el balcón de mi casa, viendo al pueblo repetirse como siempre. Hasta que él llegó. Un joven con mirada limpia y manos firmes, que golpeó mi puerta con la excusa más sencilla del mundo, ayudarme con unas cajas. Su voz me estremeció más que el aire frío de enero. Y en ese instante comprendí que, a pesar de mi edad, todavía quedaban secretos por descubrir en mí. Me llamo Carmen Morales y tengo 69 años. Hay tardes en las que el reloj de la sala parece un animal dormido, respira lento y, aún así, ocupa toda la casa. Desde que se fue Antonio, hace 8 inviernos, aprendí a convivir con ese rumor, con la vajilla que suena distinta cuando se pone la mesa solo para una, con la persiana que sube a medias porque no hace falta subirla del todo, con el abrigo colgado en el perchero, por si refresca, aunque nadie salga ya de madrugada. Vivo en Valdeolivas, un pueblo de la Alcarria que huele a pan por la mañana y a leña por la noche. Las cosas aquí tienen su orden, el camión del butano los miércoles, el mercado los jueves, la misa de las 12 los domingos. Yo me pliego a ese ritmo porque, si no lo hago, el silencio me rebasa. Aquel enero había llegado con una luz blanca, de las que limpian los tejados y agrietan las manos. Me puse la Rebeca gris, la de botones nacarados, y bajé al trastero a por una caja de libros. Llevaba semanas prometiéndome ordenar la biblioteca. Antonio guardaba los suyos por temas, historia, caza, agricultura, y yo, desde que me he quedado sola, los mezclo sin culpa. Me gusta que una novela caiga al lado de un manual de injertos como si conversaran. Abrí la puerta del portal y me recibió ese olor a piedra fría que solo tienen las casas antiguas. La bombilla del descansillo parpadeó un segundo antes de ceder. La caja pesaba más de lo que había calculado. Tenía dentro los episodios nacionales de Galdós, un tomo gordo de Delibes que Antonio subrayó con lápiz, y un álbum de fotos en el que aún sonrío sin saber qué iba a venir después. Me quedé a la mitad de la escalera, dudando entre dejarla y respirar hondo. Entonces escuché una voz. ¿Le ayudo? Giré despacio. En el quicio del portal estaba un muchacho con una chaqueta vaquera y las manos descubiertas, enrojecidas del frío. Se llamaba Daniel, lo supe después, pero esa primera vez solo vi unos ojos claros, no azules, no verdes, de ese color de río que cambia con el cielo, y un gesto educado, sin prisa. La caja, dije, como si hiciera falta explicarlo. Dígamelo a mí, que hoy he subido las de mi abuela, respondió, sonriendo. Tenía el acento de aquí, ese seseo leve de la comarca. Déjeme. No pesa tanto como parece. Me aparté un paso. Él cogió la caja con naturalidad, como quien coge una cosa viva para que no se asuste. Subimos despacio, yo detrás, midiendo el sonido de sus botas en los escalones. En el rellano, se detuvo para recuperar el aliento, y el vapor de su respiración me llegó como un eco. Hace frío, iba a decir, pero me callé. Hay frases que solo sirven para deshacer el pequeño milagro de estar cerca. ¿En qué piso? Preguntó. Segundo, puerta B. Entramos. La casa olía a café de la mañana y a cáscaras de naranja, siempre dejo alguna en un plato porque me gusta cómo perfuman. Daniel dejó la caja junto al aparador con cuidado, como si pudiera romperse algo más que papel y cartón. Me di cuenta de que llevaba una pequeña mancha de yeso en la manga de la chaqueta. ¿Obras? Me salió sin pensar. Estoy ayudando a Pilar, la del tercero, dijo. Soy su nieto. Me quedo unos días para arreglarle la cocina. Es mayor ya para andar con albañiles. Asentí. Conocí a Pilar de toda la vida, compartimos banco en San Blas y la he visto pelear con las cacerolas como si fueran enemigos antiguos. Pensé en la cocina y me vino el chasquido de su hornillo. Daniel miraba alrededor, no con curiosidad indiscreta, sino con esa atención que se tiene ante una estantería. Las cosas cuentan quiénes somos si uno sabe leerlas.
Tiene usted muchos libros, comentó. Mi abuelo decía que una casa sin libros es un cuerpo sin manos. El suyo era de los míos, respondí, y me sorprendió oír en mi voz un tono que hacía mucho no usaba. Le ofrecí un café. Aceptó. Puse la cafetera pequeña, el primer borboteo me emocionó como si volviera alguien que hacía demasiado que no llegaba. En la ventana, la sierra se plegaba en sombras azules y el viento movía apenas el ciprés del patio. Daniel se sentó en la silla de Enea frente a la mesa, sin apoyar la espalda, como hacen los que han aprendido a entrar en casa ajena con respeto. Se quitó la chaqueta, y vi que la camisa que llevaba debajo tenía los puños gastados, no de abandono, sino de uso. ¿Cuántos años tiene su abuela? Pregunté por decir algo que no traicionara las ganas de saber otras cosas. 86. ¿Y mala fiera todavía? Me dijo, vienes y me quitas la humedad de una vez, que ya bastante tengo con las piernas. Y aquí estoy. Reí. Me llevé la mano a la boca, por pudor. Hacía días que no me reía así, con ese ruido pequeño de cristales que se besan. Le acerqué el café. Danos tiempo, pensé sin saber a quién se lo decía, al santo del reloj o a la mujer que yo fui a los 40. Gracias, dijo, ¿y usted? Quiero decir, ¿vive sola? Sí. Desde hace años, contesté, apoyando la taza en el plato con cuidado. Me apaño bien. Me acompaña la radio. ¿Y los vecinos? Y las cosas de la casa, que dan más conversación de lo que parece. Asintió. Bebió el primer sorbo como quien saluda. Quise decirle que había mañanas en que me sorprendía de pie en mitad del pasillo sin recordar a qué iba, que hay días en los que una llaga del alma se tapa doblando manteles, y que otras veces el sol entra por la ventana y hace que todo duela menos. No lo dije. Puse un poco de azúcar en el suyo, como si pudiera adivinar el punto. Estoy ordenando libros, añadí. Antonio, era ordenado. Yo soy más, caprichosa. Los libros tienen que desobedecer un poco, dijo él, mirándome sin prisa. Si no, no enseñan nada. No supe qué contestar. Mis manos buscaron el borde del mantel de hule, ese con limones amarillos que compré en la feria de Brihuega. Cada tanto, una corriente fría se colaba por la junta de la ventana y me obligaba a frotarme los brazos. Daniel se dio cuenta y, sin decir nada, se levantó y ajustó el cierre. El gesto fue delicado, casi doméstico, de esos que se te quedan en la piel más tiempo que una palabra. Si quiere, mañana le bajo otra caja, dijo, señalando con la mirada hacia el trastero. Estoy por aquí arreglando la cocina de la abuela. No me cuesta nada. No hace falta, respondí por reflejo, y enseguida rectifiqué. Quiero decir, gracias. Si pasa, toque. Yo estaré. Me miró como si esa promesa pequeña fuera algo importante. En la pared, el reloj dio las en punto con ese golpe discreto que no despierta, pero avisa. Él se puso la chaqueta, y la mancha de yeso volvió a ser mancha de yeso, un detalle mínimo que, sin saber por qué, me conmovió. Soy Daniel, dijo al abrir la puerta. Por si necesita cualquier cosa. Carmen, contesté. Para lo que sea. Se fue con un gesto de la mano, sin ruido. El portal tragó su sombra y el aire volvió a tomar su sitio. Me quedé de pie, con la taza todavía tibia entre los dedos. El olor a café, a naranja y a yeso nuevo se mezclaba en una especie de perfume austero que reconocí como propio. Hay tardes en las que algo se mueve 1 milímetro y nadie lo nota, yo sí lo noté. Fue como si me hubieran abierto una ventana que llevaba años cerrada y, al otro lado, entrara una luz a la que mis ojos ya no estaban acostumbrados. Volví a la caja. Saqué el álbum de fotos. En una, tengo 31 y un vestido blanco de lunares. En otra, sostengo a mi hijo delante del mar de Almuñécar. En una más,
Antonio y yo reímos con una sandía abierta. Cerré el álbum y lo dejé a un lado. Puse en la mesa a Delibes junto a un cuaderno en blanco. El gesto fue un desorden consciente, como si les presentara. Luego, sin pensarlo demasiado, escribí en la primera página: hoy ha venido un muchacho a mi casa. Me ha quedado el alma con corriente. Esa noche, al acostarme, dejé la puerta de la habitación entornada. Desde el pasillo llegaba la respiración larga de la casa. Antes de apagar la luz, repasé con los dedos la costura de la sábana. A cierta edad, los hilos también hablan, dicen dónde se ha remendado y dónde aguanta sin ayuda. Mañana, me dije, como quien promete algo que no sabe todavía cómo cumplir. Y, por primera vez en mucho tiempo, el sueño me encontró con una sonrisa que no era por recuerdo, sino por presente. A la mañana siguiente me desperté antes de que sonara el reloj. El aire era frío, y en los cristales se había dibujado una niebla blanquecina que hacía más evidente la soledad de la casa. Encendí la radio de siempre, esa que lleva años en la repisa de la cocina, y sonó una copla de Marifé de Triana. Mientras el agua hervía para el café, pensé en la tarde anterior, en el gesto de Daniel ajustando la ventana como si llevara viviendo aquí toda la vida. Salí a barrer el patio. Las losas estaban húmedas de rocío, y al agacharme para recoger unas hojas secas sentí el crujido de mis rodillas, ese recordatorio constante de que los años no se llevan solo en la cara. El silencio del pueblo a esas horas era casi solemne, solo se escuchaba a Lorenzo, el panadero, repartiendo hogazas en su furgoneta blanca, y el repicar de una campana lejana que llamaba a misa de 8. Me puse la rebeca azul, la de lana gorda, y salí al portal con la bolsa de basura. Al abrir la puerta del rellano, lo encontré allí. Daniel estaba bajando con una carretilla llena de escombros, manchado de polvo de cemento hasta en el pelo. «Buenos días, Carmen», dijo, con esa sonrisa tranquila que parece pedir permiso para quedarse. «Buenos días, hijo. ¿Ya trabajando tan temprano?» «La abuela manda, y yo obedezco», respondió, riendo. Se detuvo a descansar un momento en el descansillo. El sol entraba por la ventana estrecha, iluminando el yeso de su chaqueta. En la mano llevaba un termo abollado. Me ofreció un sorbo como si nos conociéramos de toda la vida. «Es café solo, pero calienta». Lo probé. Estaba fuerte, casi áspero, pero me reconfortó más que el mío. Se lo devolví y noté que nuestras manos se rozaban apenas, lo suficiente para sentir un calor distinto al del termo. Me ruboricé como una muchacha, y eso me desconcertó. A los 69, una cree que esas cosas ya no le pasan. «Hoy, si quiere, puedo subirle la otra caja de libros», dijo, con naturalidad. «No quiero molestar», contesté por instinto. «No es molestia. A mí me gusta el olor de los libros viejos. Mi abuelo decía que guardan la respiración de quienes los leyeron antes». Me quedé callada un segundo, sorprendida por sus palabras. Había en él una forma de hablar que no era común en los jóvenes del pueblo, siempre con prisa, siempre con bromas fáciles. Daniel tenía un tono distinto, como si sus frases llevaran un peso que venía de lejos. Subimos juntos. En el piso, dejó la carretilla y cogió la caja sin esfuerzo. Yo abrí la puerta de mi casa, y al entrar me di cuenta de que el mantel seguía puesto con los libros mezclados. No me avergoncé, era como mostrarle una parte de mí. «Este olor me recuerda a la casa de mi abuelo», dijo, aspirando hondo. Cuando entraba en su salón, parecía que los libros hablaban solos. Lo invité a pasar un momento. Se sentó en la misma silla de Enea de la tarde anterior. Yo puse café otra vez, y el borboteo volvió a llenar la cocina como un canto discreto. Mientras servía las tazas, observé cómo miraba la estantería, no con curiosidad indiscreta, sino con respeto. «¿Y usted lee mucho?», preguntó. Antes leía más. Ahora leo despacio. Pero me gusta tener los libros cerca.
Me hacen compañía. A mí me pasa igual con la música. No sé tocar nada, pero necesito tenerla. Nos miramos un segundo, y sentí esa corriente silenciosa que no necesita palabras. Fue un instante breve, pero suficiente para que mi corazón diera un salto extraño. Se levantó enseguida. Tengo que seguir con la cocina de la abuela, que me espera con el reloj en la mano. Pero si necesita algo, toque la pared. Ya sabe que estoy arriba. Sonreí. Se marchó con el mismo paso firme, y yo me quedé sola en la cocina, con el eco de sus botas en la escalera. Puse el mantel bien, ordené los libros, pero el corazón seguía desordenado, como si alguien hubiera abierto un cajón que llevaba años cerrado. Esa noche, al acostarme, repasé cada gesto suyo, la sonrisa, el roce de las manos, la frase sobre la respiración de los libros. Afuera, el viento golpeaba las contraventanas, pero dentro de mí algo se había despertado, y no había manta que pudiera taparlo. El tercer día lo escuché antes de verlo. El martilleo en el techo del piso de pilar resonaba en mi casa como si fueran pasos dentro de mis paredes. Me asomé al balcón con la escoba en la mano y lo vi salir al patio, manchado de yeso hasta en las pestañas. El frío de enero le ponía las mejillas encendidas, y llevaba un destornillador en el bolsillo trasero. ¿Todo bien?, le pregunté, alzando un poco la voz. La abuela quiere la cocina como nueva, contestó, sonriendo. Y ya sabe que cuando una abuela manda, no hay discusión. Reí. Esa risa se me escapaba cada vez con más facilidad, y me daba miedo acostumbrarme. Por la tarde, cuando recogía la ropa tendida en el patio, sentí que alguien llamaba a mi puerta. Era un golpecito suave, como quien no quiere molestar. Abrí, y allí estaba él, con una bombilla en la mano. Se me ha ocurrido, dijo, mostrándola. El pasillo está un poco oscuro. ¿Quiere que se la cambie? Le iba a decir que no, que yo podía, que no hacía falta. Pero me quedé callada. Lo cierto es que llevaba semanas retrasando ese gesto porque no alcanzaba bien a la lámpara. Pase, le dije al fin. Subió a la silla como si estuviera en su casa. Yo sostenía la bombilla vieja y lo miraba desde abajo, con ese pudor extraño de verlo en mi pasillo, tocando la lámpara que Antonio había colgado hacía más de 30 años. La luz se encendió con un destello limpio, y por un segundo, su rostro quedó iluminado de una manera que me costará olvidar. Ya está, dijo, bajando de la silla. Ahora no tropezará en la noche. Le agradecí con un café, como siempre. Esta vez lo sirvimos en el salón. Se sentó en el sillón de flores, el de Antonio, y yo me acomodé frente a él. Había algo casi sacrílego en esa imagen, un joven de 20 y pocos años ocupando el espacio que había sido de mi marido. Pero no me incomodó. Me trajo calma, como si el sillón hubiera estado esperando otro peso. Tiene usted una casa muy cálida, comentó, mirando las cortinas de ganchillo. Se nota que aquí se ha vivido mucho. Demasiado, contesté, bajando la mirada. Él bebió un sorbo y, en silencio, me observó. No había curiosidad indiscreta en sus ojos, sino respeto. Y también algo que no quise nombrar. Cuando se levantó para marcharse, se detuvo en el marco de la puerta. Si necesita cualquier cosa, no dude. No me cuesta nada ayudarla. Gracias, Daniel. Dije su nombre despacio, como si quisiera aprenderlo de memoria. Cerré la puerta tras él y apoyé la espalda en la madera. El pasillo estaba ahora iluminado, y me di cuenta de que esa luz nueva no estaba solo en la lámpara. Estaba dentro de mí. Esa noche, al acostarme, no pude evitar imaginar cómo sería la casa con él dentro, moviéndose por las habitaciones como lo había hecho en el pasillo. Y por primera vez en años, no me dolió tanto la soledad. La tarde siguiente amaneció con un viento gélido que hacía vibrar las ventanas como si alguien llamara desde fuera.
Yo había decidido subir al desván para buscar unas mantas que guardaba desde hacía años. La escalera de madera siempre me dio respeto, crujía con cada paso y me recordaba lo frágil que se había vuelto mi cuerpo con el tiempo. Puse un pie en el primer peldaño y me detuve. El corazón me palpitaba rápido, no por esfuerzo, sino por miedo a caer. Y entonces escuché la puerta. ¿Está usted bien, Carmen? Era la voz de Daniel, clara, cercana. Voy a por unas mantas, contesté, con un suspiro que me delató. Pero esta escalera me mira como si fuera a morderme. Él sonrió y entró sin esperar más. Déjeme a mí. Subo yo. Y si insiste en acompañarme, la sujeto. Antes de que pudiera protestar, me ofreció la mano. La tomé. Fue un gesto sencillo, pero la calidez de su piel me atravesó. Subimos juntos, él un paso detrás, yo aferrada a su brazo como si fuera el único asidero del mundo. Cada crujido de la escalera me estremecía menos, porque estaba sostenida. Arriba, el desván olía a polvo, a madera vieja y a alcanfor. Los baúles guardaban recuerdos de medio siglo, cortinas descoloridas, fotos amarillentas, un vestido de comunión que parecía encoger con la memoria. Daniel levantó la tapa de un arcón y encontró las mantas dobladas. Estas aún conservan el olor de la abuela, dijo, acercándolas a su rostro. Rey. No se ha exagerado. Eso es el alcanfor. Pero lo cierto es que al olerlas también yo recordé las manos de mi madre doblándolas con paciencia. Mientras bajábamos, un peldaño cedió levemente bajo mi pie. Perdí el equilibrio un instante, y él me sostuvo por la cintura, fuerte, con reflejos jóvenes. El contacto fue breve, pero mi piel ardió bajo su mano. Me quedé quieta, sintiendo ese calor inesperado. Tranquila, susurró. No la suelto. Y no me soltó hasta que ambos pisamos el suelo del pasillo. En la cocina, extendió las mantas sobre una silla para airearlas. Yo le ofrecí té caliente, y nos sentamos frente a frente. Su cabello estaba despeinado, con un poco de polvo del desván, y quise apartárselo de la frente con mis dedos. No lo hice. Me limité a observarlo mientras hablaba de su abuela, de cómo le gustaba que todo estuviera en orden, de los días de trabajo en la construcción. Tiene usted unas manos muy firmes, le dije, sin pensarlo. Él me miró, sorprendido, y sonrió. Las suyas también. Aunque sean más delicadas. No supe qué responder. Mis dedos se cerraron alrededor de la taza, buscando calor. El silencio que siguió no fue incómodo, sino denso, lleno de algo que ninguno de los dos quiso nombrar. Cuando se marchó, doblé las mantas despacio y las guardé en el armario del pasillo. Al hacerlo, me di cuenta de que no eran las mantas lo que había ido a buscar al desván. Era otra cosa, más difícil de guardar, la sensación de ser sostenida otra vez. El domingo amaneció claro, aunque el frío seguía mordiendo las calles. Yo llevaba días pensando en el aparador del salón, una pieza antigua, de roble oscuro, que Antonio y yo habíamos comprado en un rastro de Guadalajara cuando aún éramos jóvenes. Una de las patas se tambaleaba y cada vez que apoyaba un libro encima, parecía que iba a vencerse. Decidí moverlo un poco para ponerle un calzo, pero pronto entendí que no podría sola. La madera pesaba más que mis fuerzas. En ese momento escuché pasos en la escalera y luego su voz. Buenos días, Carmen. ¿Necesita algo? Era Daniel, como si el destino se hubiera puesto de acuerdo con mis pensamientos. Este mueble, dije, señalando al aparador. Lleva años cojeando. Quise arreglarlo, pero se me resiste. Él sonrió y dejó su chaqueta sobre una silla. Veamos. Se agachó, palpó la madera, movió el mueble con un empujón suave. Sus manos grandes parecían dominar la madera con la misma facilidad con la que sujetan un volante. Yo lo observaba desde atrás,
sintiendo el rubor en mis mejillas por lo evidente de mi mirada. Con un trozo de madera bastará. O incluso un libro viejo, dijo, levantando la esquina del mueble. Un libro no, respondí enseguida. Son demasiados recuerdos. Él me miró y sonrió de nuevo, como comprendiendo más de lo que yo decía. Se incorporó y, sin avisar, me pidió que lo ayudara a empujar. Puse mis manos junto a las suyas en el borde del aparador. El roce fue inevitable, mis dedos, finos y frágiles, contra los suyos, firmes, ásperos de yeso y carretera. Durante unos segundos, más que empujar el mueble, sentí que sosteníamos un mismo secreto. El aparador quedó recto, firme, como nuevo. Yo solté el aire que no sabía que había estado conteniendo. Gracias, susurré, llevándome una mano al pecho. No sabe cuánto me alivia. Claro que lo sé, contestó él, mirándome con seriedad. Hubo un silencio. Un silencio largo, de esos que parecen decir más que 1000 frases. Yo acaricié la superficie de la madera, como si buscara refugio en el mueble. Él se acercó un poco más. Tiene usted una casa llena de cosas con alma, dijo, en voz baja. Y usted también la tiene. Me quedé quieta, con la respiración contenida. Había en su mirada una ternura inesperada, una mezcla de respeto y de algo que me asustaba nombrar. Le ofrecí un café. Lo bebimos juntos, de pie, junto al aparador recién equilibrado. El reloj del salón marcaba las 12 en punto. Afuera sonaban las campanas de misa, y el aire frío se colaba por la ventana entreabierta. Él se marchó poco después, llevándose su chaqueta con la mancha de yeso que parecía eterna. Yo cerré la puerta y apoyé la frente contra la madera. El aparador estaba firme, pero era mi interior el que empezaba a tambalearse. El jueves era día de mercado en Valdeolivas. Desde temprano, las furgonetas llegaban con toldos de colores y los tenderetes se llenaban de voces, mujeres discutiendo precios, niños corriendo con churros en la mano, y los hombres apoyados en la barra del bar comentando el partido del Madrid. El aire olía a queso curado, a bacalao seco y a las mandarinas que brillaban en montones redondos. Fui con mi carrito de tela, el azul de flores, el mismo que había usado tantos años con Antonio. Me entretuve mirando unas bufandas de lana en el puesto de Paquita, la del Olmo, cuando sentí una presencia detrás. Esa le quedaría bien, dijo una voz conocida. Me giré. Era Daniel, con las manos en los bolsillos de su chaqueta vaquera. Tenía el pelo revuelto por el viento y una sonrisa tímida, diferente a la seguridad que mostraba en la escalera o en la cabina del Pegaso. Buenos días, contesté, nerviosa. ¿Qué hace usted por aquí? La abuela me mandó a por legumbres. Y pensé, ¿por qué no? El mercado también cuenta historias. Lo dijo en voz baja, pero yo sentí que cada palabra me rozaba la piel. A mi lado, Paquita nos miraba con curiosidad, como hacen las mujeres que tienen tiempo y ojo fino para detectar lo que los demás prefieren ocultar. Caminamos juntos entre los puestos. Yo empujaba el carrito, él llevaba una bolsa de garbanzos. No nos rozábamos, pero la proximidad era suficiente para sentirlo demasiado cerca. ¿Le gusta el mercado?, preguntó. Siempre. Aquí se entera una de todo sin preguntar nada. Eso es lo peligroso, ¿no?, me respondió, mirándome de reojo. Esa frase me encogió el pecho. Tenía razón, en el mercado, las palabras vuelan, los rumores se fabrican más rápido que las rosquillas que vendía Julián el pastelero. Paramos en un puesto de aceitunas. Él eligió unas aliñadas con ajo. Me ofreció una, con los dedos manchados de salmuera. Dudé un segundo antes de aceptarla. Nuestros dedos se rozaron, y el sabor ácido de la aceituna se me quedó grabado en la lengua como una señal. No debería estar aquí con usted, susurré, bajando la mirada. Y, sin embargo, está, respondió él, tranquilo.
Sentí que alguien nos observaba. Era Rosa, la vecina de la calle Mayor, famosa por tener la lengua más rápida del pueblo. Me saludó con una sonrisa demasiado larga y siguió su camino. Yo me quedé helada, consciente de que cada gesto, cada mirada, podía convertirse en murmullo antes del anochecer. Nos despedimos en la esquina de la iglesia. Gracias por acompañarme, dije, con el carrito lleno. Gracias a usted por dejarse acompañar, respondió, inclinando un poco la cabeza. Vi cómo se alejaba por la calle empedrada, con la bolsa de garbanzos en la mano. Y me quedé un instante frente al pórtico de San Blas, sintiendo que el mercado no me había dado solo provisiones, sino un rumor que ya empezaba a crecer dentro y fuera de mí. El domingo, como cada semana, me puse el abrigo oscuro y bajé a la iglesia de San Blas. El aire frío entraba por las rendijas de las puertas, y el incienso se mezclaba con el olor de las velas consumidas. Las campanas habían repicado con fuerza, llamando a todos, y el pueblo entero parecía estar allí, las mujeres en los bancos delanteros, los hombres en los últimos, y los niños revoloteando hasta que una mirada los calmaba. Me senté en el banco de siempre, cerca del altar lateral donde está la imagen de la Virgen de la Soledad. A mi lado, Rosa, la misma que nos había visto juntos en el mercado, se acomodó con un gesto que parecía inocente, pero sus ojos brillaban con esa curiosidad que nunca descansa. La misa transcurría como tantas otras. El sacerdote hablaba de paciencia, de humildad y de fe en los tiempos difíciles. Yo lo escuchaba a medias, con la mente enredada en mis propios silencios. Y entonces lo vi. Al fondo, en el último banco, estaba Daniel. No lo esperaba allí. Nunca lo había visto en misa. Tenía la cabeza inclinada, como si rezara, pero sus ojos buscaban los míos. Cuando nuestras miradas se encontraron, el aire se me cortó. Sentí que todo el templo se estrechaba, que cada palabra del sacerdote se hacía lejana. Intenté apartar la vista, pero fue imposible. Sus ojos se quedaban en los míos como si el murmullo de los rezos nos cubriera a los dos con un secreto. No hubo gesto, no hubo sonrisa, solo ese cruce de miradas que parecía durar una eternidad. Rosa tosió a mi lado, suave, pero lo suficiente para recordarme que estábamos rodeados. Bajé la mirada al misal, fingiendo pasar página. Mis manos temblaban, y tuve que apretarlas contra la tela del vestido para calmarlas. Cuando llegó el momento de la paz, me giré hacia ella y le di la mano. Luego hacia la mujer de la otra esquina. No quise mirar atrás. Pero lo hice. Y allí estaba él, extendiéndome la mano desde lejos, aunque no pudiera alcanzarla. El sacerdote elevó la hostia, y el silencio llenó la iglesia. Yo cerré los ojos, pero lo único que veía era la intensidad de esa mirada en el último banco. Al salir, la plaza estaba llena de saludos, de comentarios sobre el frío y de niños corriendo. Me quedé un momento en el pórtico, con el aire helado en la cara. Daniel pasó a lo lejos, con su abuela del brazo. Fingió no verme. Pero yo supe que sí lo había hecho, porque su paso se detuvo apenas un segundo, como quien guarda una promesa en el movimiento. Caminé hacia mi casa con el corazón desbocado. La misa me había dejado un peso extraño, no el del sermón, sino el de ese cruce de miradas que nadie oyó, pero que a mí me ardía como un secreto encendido. La semana comenzó con un viento helador que colaba silbidos por todas las rendijas de la casa. Una de las puertas del pasillo, la que da al balcón, no cerraba bien desde hacía tiempo. Yo había aprendido a convivir con ese crujido nocturno, pero aquella noche fue insoportable. El viento empujaba y la puerta golpeaba una y otra vez como si alguien quisiera entrar. Decidí hablar con Daniel. Toqué en la casa de su abuela al mediodía. Pilar me abrió con un delantal lleno de harina. ¿Está tu nieto?, pregunté, intentando sonar natural. Arriba, en el desván. Dani, gritó ella, y al momento apareció, despeinado, con la camisa remangada y una sonrisa que me tranquilizó más de lo que debía.
Le conté lo de la puerta, y no tardó en seguirme. Entró en mi casa con la seguridad de quien ya conoce cada rincón. El aire olía a caldo recién hecho y a madera húmeda. Se quitó la chaqueta y, con el destornillador en la mano, empezó a trabajar. Yo lo observaba desde la mesa, con la excusa de ordenar unos papeles, pero en realidad me perdía en cada movimiento suyo, cómo fruncía el ceño, cómo se inclinaba, cómo el sol de la ventana iluminaba el polvo suspendido en el aire alrededor de su cuerpo joven. Ya está, dijo al cabo de unos minutos, probando el cerrojo. Ahora cerrará sin protestar. Probé la puerta. El clic fue limpio, firme, como un suspiro que se calla de golpe. Gracias, Daniel. No sabe cuánto lo necesitaba. Lo sé, contestó, mirándome de un modo que me hizo bajar la vista enseguida. Le ofrecí un plato de caldo. Se sentó frente a mí, y mientras comíamos en silencio, sentí que la mesa era demasiado pequeña para tanta tensión. Cada gesto suyo, llevarse la cuchara a la boca, secarse el sudor de la frente, me parecía un lenguaje oculto. ¿Sabe?, dijo de pronto. A veces pienso que las casas hablan. Esta suya, suena tranquila. Tranquila, sí, respondí, bajando la mirada. Pero demasiado callada. Él dejó la cuchara, y el silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Me observó un segundo más, y supe que había entendido. Cuando se levantó para irse, me ayudó a recoger la mesa. Al acercar el plato al fregadero, nuestras manos se rozaron otra vez. Fue un roce breve, pero sentí la corriente subir por mi brazo hasta la garganta. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. Él también lo notó, porque se detuvo un instante, con la mirada fija en la mía. Si alguna vez vuelve a sonar la puerta, no dude en llamarme, susurró. Lo acompañé al portal. El viento había amainado, pero dentro de mí seguía soplando una ráfaga distinta, más peligrosa. Cerré la puerta y apoyé la frente en la madera. La casa, ahora sí, estaba en silencio, demasiado silencio para la tormenta que llevaba dentro. Los pueblos son como cofres con demasiadas llaves, nunca sabes quién abre, ni cuándo, pero tarde o temprano todo lo que escondes sale a la luz. Y yo lo comprobé aquel viernes, en la plaza, mientras esperaba mi turno en la carnicería. Rosa, la vecina de la calle mayor, se acercó con su sonrisa habitual, esa que siempre guarda algo detrás. «Qué suerte tienes con el nieto de Pilar», me dijo, con un tono ligero. «Siempre se le ve contigo, ayudándote». Noté cómo me ardían las mejillas. Me echó una mano con una puerta, nada más. «Claro, claro», respondió ella, alargando las sílabas. «Pero ya sabes cómo habla la gente». La frase me cayó como una piedra en el estómago. De camino a casa, escuché otro murmullo. Dos mujeres charlaban en la esquina, y aunque bajaron la voz al verme, alcancé a oír mi nombre mezclado con el de Daniel. Me apreté el abrigo al pecho y seguí caminando. El suelo empedrado me pareció más duro que nunca. En la tarde, Daniel bajó a tocarme la puerta. Traía en la mano una bolsa de naranjas que le había dado Pilar. «Para usted», dijo, sonriendo. «Gracias, hijo», contesté, bajando la voz. Quise invitarlo a pasar, como tantas veces, pero me contuve. Sentí el peso de las miradas invisibles, de los rumores que ya corrían como viento. Él lo notó, porque me observó con un gesto serio, distinto a su sonrisa de siempre. «¿Qué ocurre?», preguntó. «Nada, cosas del pueblo. Ya sabes cómo son». Daniel guardó silencio unos segundos. «Que hablen. El problema no está en lo que digan ellos, sino en lo que sienta usted». Sus palabras me atravesaron. Quise responder, pero no me salieron las fuerzas. Tomé la bolsa de naranjas y asentí en silencio. Cuando se marchó, me quedé sola en la cocina.
El olor fresco de las naranjas llenaba el aire, y cada vez que lo aspiraba recordaba su voz, su mirada tranquila. Pelé una, y el zumo me mojó los dedos. Lo probé, y pensé que así era este sentimiento, ácido y dulce a la vez, imposible de ocultar aunque quisiera. Esa noche, en el balcón, vi cómo las luces de las casas se apagaban una a una. El pueblo dormía, pero yo sabía que sus lenguas nunca descansaban. Y dentro de mí, en el silencio de mi casa, latía una verdad que me daba tanto miedo como vida. Aquella tarde el viento había arreciado otra vez, y el cielo se puso de un gris plomizo que anunciaba lluvia. Yo estaba en la cocina pelando patatas cuando escuché los pasos en la escalera. El golpe suave en mi puerta ya me resultaba familiar, era él. Abrí, y ahí estaba Daniel, con una sonrisa tímida y un libro en la mano. Se me ocurrió que quizá le gustaría leer esto. Es de mi abuelo. Era una edición gastada de Campos de Castilla, de Machado, con la portada amarillenta y las esquinas dobladas. Lo recibí con las dos manos, como quien recibe algo sagrado. Gracias, Daniel. No sabes lo que significa para mí. Lo sé, respondió, bajando la voz. Lo invité a pasar. La casa olía a guiso, y las ventanas empañadas daban a la tarde un aire de refugio. Él dejó su chaqueta en la silla y se sentó frente a mí, observándome con esa calma que ya conocía. Charlamos un rato de cosas simples, del frío, de su abuela, de la humedad de las paredes. Pero la conversación fue perdiendo palabras y quedando llena de silencios. En uno de ellos, se levantó para mirar la estantería. Pasó el dedo por los lomos de los libros como si los acariciara. Aquí hay vida, murmuró. Cuando volvió a la mesa, notó que me costaba cortar las patatas, la artritis a veces me traiciona en los dedos. Sin decir nada, se colocó detrás de mí y tomó el cuchillo con suavidad. Su mano rozó la mía, guiándola. Sentí un escalofrío recorrerme entera. Así, susurró, más despacio. El contacto duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para que la cocina entera pareciera arder. Yo aparté la mano, temblando. Él se quedó quieto, sin moverse, respetando mi silencio. Perdona, dijo al fin. No quería incomodarla. No me incomodas, respondí, demasiado rápido, y mi voz me traicionó. Nos miramos. No había guiso ni libros en ese instante, solo la certeza de algo que se estaba abriendo entre nosotros, algo que ni el rumor del pueblo ni la edad podían apagar. Él se sentó de nuevo, y bebimos café en silencio. Al despedirse, me tocó el brazo con suavidad, apenas un roce, pero tan lleno de intención que me quedé helada en la puerta, viendo cómo se alejaba por el pasillo. Cuando cerré, el libro de Machado estaba aún sobre la mesa. Lo abrí al azar, y la primera línea que leí decía, hoy es siempre todavía. Me llevé la mano al pecho y supe que esa frase me había elegido. La mañana del lunes amaneció con sol. Las fachadas blancas del pueblo parecían brillar más de lo normal, y en la plaza el aire olía a pan recién hecho. Salí temprano con mi carrito azul para comprar fruta. Mientras elegía unas manzanas, noté como alguien me observaba desde el otro lado del puesto. Era Rosa, la vecina de la calle Mayor. Llevaba un pañuelo rojo en la cabeza y esa sonrisa suya que nunca sabes si es amable o venenosa. «Qué temprano hoy, Carmen», me dijo, alargando cada sílaba. Sí, había que aprovechar el sol. Asintió, pero no apartó los ojos de mí. Luego se inclinó un poco, como quien comparte una confidencia. Ayer vi al nieto de Pilar saliendo de tu casa. Qué majo es, ¿verdad? Siempre dispuesto a ayudar. Me quedé helada, aunque intenté disimular con una sonrisa forzada. Sí, me echó una mano con unas cosas. Ya sabes que yo sola no puedo con todo. Claro, claro, contestó, pero su mirada decía otra cosa. Durante todo el trayecto de regreso sentí su sombra detrás,
como si las palabras se hubieran quedado pegadas a mi abrigo. En casa, al poco, escuché el golpecito en la puerta. Era Daniel, como siempre. «Traigo un poco de pan de la abuela», dijo, mostrando una bolsa de tela. Le invité a pasar, pero mientras me contaba una anécdota de la cocina de Pilar, yo no podía dejar de pensar en los ojos de Rosa, en su sonrisa torcida. «¿Está bien?», preguntó Daniel, notando mi distracción. «Sí, solo cansada», mentí. Él dejó el pan sobre la mesa y me miró con seriedad. «No deje que los demás decidan por usted». Esa frase me atravesó como un cuchillo. Nadie la había pronunciado nunca en mi vida. Yo siempre había vivido midiendo miradas, cuidando comentarios, aguantando silencios. Cuando se marchó, me quedé en la cocina mirando la bolsa de pan. En la corteza aún estaba la huella de sus dedos. Y al fondo, en mi mente, la sonrisa de Rosa seguía acechando, como si en cualquier momento pudiera soltar al viento lo que ya sospechaba. Esa noche, al acostarme, no pude dormir. Afuera, el pueblo dormía tranquilo, pero yo sentía que mis pasos y los de Daniel ya no eran solo nuestros. Alguien más los seguía. El martes, mientras barría la entrada del portal, la vi venir. Rosa avanzaba despacio, con su carrito rojo, fingiendo que volvía del mercado. Se detuvo frente a mí con esa sonrisa suya, demasiado larga para ser inocente. «Qué bien cuidada tienes la casa, Carmen», dijo, mirando hacia la puerta abierta. «Ya me gustaría a mí que me ayudaran tanto como a ti». Sentí que la escoba me pesaba el doble en las manos. «¿Qué quieres decir?», pregunté, intentando que mi voz sonara firme. «Nada, mujer», respondió, bajando la mirada con fingida humildad. «Solo que da gusto ver cómo Daniel está siempre pendiente. Ojalá mi nieto fuera así de servicial». Me ruboricé, incapaz de sostener su mirada. Sabía lo que estaba insinuando, y el modo en que lo dijo fue peor que si me lo hubiera gritado en la plaza. «Es un buen chico», contesté al fin, con la voz apagada. Rosa asintió lentamente, y antes de marcharse añadió: «Cuídalo, que la juventud vuela, y la gente habla más rápido de lo que parece». Se alejó, dejando tras de sí un aire envenenado que entró en mi casa como un fantasma. Cerré la puerta y apoyé la frente contra la madera. El corazón me golpeaba en el pecho con fuerza. Al rato, escuché el golpe suave en la puerta. Era Daniel, como siempre. Traía un par de limones en la mano. «Mi abuela dice que son buenos para el resfriado. Se los manda». Lo invité a pasar. Se sentó en la silla de Enea y me miró, notando enseguida mi nerviosismo. «¿Qué ha pasado?», preguntó. «Rosa», dije, bajando la voz. «Empieza a sospechar». Él suspiró, como quien ya se lo esperaba. «Déjela hablar. La gente siempre inventa. Lo importante es lo que sabemos nosotros». Quise creerle, pero no era fácil. En un pueblo como el nuestro, un rumor bastaba para destruir una reputación entera. Me temblaron las manos. Daniel se levantó, me tomó suavemente por los brazos y me obligó a mirarlo. «Yo no voy a irme», dijo con calma. «Que hablen si quieren. Usted y yo sabemos lo que es verdad». El contacto de sus manos en mis brazos me dio un calor inesperado. Durante unos segundos no escuché nada más que mi respiración y la suya, juntas. Luego se apartó despacio, con respeto, y volvió a su silla. Cuando se marchó, me quedé con los 2 limones en la mesa. Los observé un rato, amarillos, perfectos, como símbolos de algo frágil y valioso. Y pensé que así era lo que estábamos viviendo, algo pequeño que podía estallar con solo apretarlo demasiado. El jueves por la tarde, mientras intentaba alcanzar un tarro de cristal en el estante alto de la cocina, sentí un tirón en el hombro. Solté un quejido y el tarro cayó al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos. Me quedé quieta, con el brazo dolorido y los cristales esparcidos como estrellas apagadas sobre las baldosas. En ese momento, escuché los pasos en la escalera. Era Daniel,
que venía con un martillo en la mano, seguramente de la obra en casa de Pilar. Al ver la puerta entreabierta y los cristales en el suelo, entró sin dudar. «Carmen. ¿Está bien?» «Sí, solo fue un tarro, pero el brazo», respondí, con la voz temblorosa. Dejó el martillo en la mesa y se acercó. «Siéntese, por favor». Me condujo a la silla con cuidado. Luego tomó un paño y recogió los trozos uno a uno, con paciencia, como si estuviera componiendo un puzzle roto. Después me miró el hombro. «¿Puedo?», preguntó, y asentí. Sus dedos recorrieron mi brazo con suavidad, presionando apenas. El calor de su piel se mezclaba con el frío de la mía. Yo cerré los ojos, incapaz de sostener aquella intimidad. No era solo la revisión de un dolor, era el roce de una juventud contra mi piel gastada, y la certeza de que esa corriente no era imaginaria. «No parece grave», dijo al fin, «pero debería descansar». Me trajo una manta del sofá y la puso sobre mis hombros. En ese gesto había más ternura que en muchas de las palabras que había escuchado en años. Yo lo miré, con los ojos húmedos. «Gracias, Daniel. No sé qué haría sin ti». «No tiene que agradecerme nada. Me gusta cuidarla». La frase quedó suspendida en el aire. Fue tan simple y tan clara que me atravesó como un cuchillo dulce. Él apartó la mirada, quizá temiendo que había dicho demasiado. Yo acaricié el borde de la manta con los dedos, buscando un refugio. Afuera, el viento golpeaba las persianas, pero dentro de la cocina reinaba un silencio lleno de algo que no necesitaba nombre. Cuando se levantó para marcharse, me ayudó a ponerme de pie. Nuestros cuerpos quedaron demasiado cerca. El olor a yeso y a tabaco de su chaqueta se mezcló con el perfume tenue de mi colonia antigua. Fue un instante breve, pero intenso, como si el tiempo se hubiera detenido. Él bajó la mirada, se ajustó la chaqueta y salió sin decir más. Yo me quedé de pie en el pasillo, con el hombro aún dolorido, pero con otra parte de mí temblando por un motivo completamente distinto. El sábado bajé a la plaza temprano, antes de que el mercado se llenara. Quería comprar un poco de pescado fresco, pero sobre todo necesitaba salir de la casa, respirar un aire distinto al de mis pensamientos. El cielo estaba claro y el frío cortaba la piel, pero los tenderetes ya hervían de voces. Mientras elegía unas sardinas, sentí como la conversación de dos mujeres a mi espalda bajaba de golpe cuando pasé cerca. Una de ellas me miró de reojo, y luego volvió a cuchichear. No escuché las palabras exactas, pero sí un nombre: Daniel. El corazón me dio un vuelco. Al girar la esquina de la carnicería, me encontré de frente con Rosa, con su carrito rojo y esa sonrisa que no era sonrisa, sino daga envuelta en terciopelo. «Buenos días, Carmen», me dijo. «Vaya, qué buena cara tienes últimamente. Se nota que alguien te cuida». No supe qué contestar. El aire me faltaba. «Será el frío, que pone las mejillas rojas», alcancé a decir, intentando sonar tranquila. Rosa se inclinó un poco hacia mí, bajando la voz. «Ya sabes que en el pueblo todo se ve. No hace falta decir mucho. A veces basta con abrir la ventana a la hora justa». La insinuación me dejó sin palabras. Sentí que la plaza entera me miraba, aunque nadie lo hiciera. El murmullo de las conversaciones me envolvió como un mar de cuchicheos. Con las bolsas en la mano, regresé a casa a paso rápido. Cerré la puerta y apoyé la espalda contra la madera, respirando hondo. El silencio de la casa era un alivio, pero también un espejo. No podía engañarme, los rumores ya estaban corriendo. Por la tarde, escuché el golpe suave en la puerta. Era Daniel. Traía una caja de clavos y la camisa arremangada. «He pensado que podríamos reforzar la estantería del salón. Parece que se inclina un poco». Lo dejé entrar. Mientras clavaba la madera, yo no podía apartar de mi mente las palabras de Rosa. Sentía que cada golpe del martillo resonaba en todo el pueblo, como si cada tablón nuevo fuera un secreto que intentábamos sostener. Cuando terminó, me miró.
¿Está preocupada?, preguntó. Sí, admití, bajando la voz. La gente habla. Rosa habla. Él dejó el martillo sobre la mesa y se acercó un paso. Déjelos. Ellos no saben nada. Solo nosotros sabemos lo que sentimos. Esa frase me dejó inmóvil. El fuego de la chimenea chisporroteaba, y su mirada ardía más que las brasas. Quise responder, pero no pude. El silencio lo dijo todo. Él se marchó poco después, pero cuando cerré la puerta sentí que ya nada podía volver a ser igual. Los rumores estaban ahí, creciendo. Y yo ya no podía fingir que lo nuestro era solo ayuda vecinal. El domingo volví a la iglesia, aunque con un nudo en el estómago. La misa era lo de menos, lo que me inquietaba eran las miradas. Desde que Rosa había dejado caer aquellas palabras en la plaza, yo sentía que los ojos de todos se clavaban en mi espalda. Quizá era mi imaginación, pero en un pueblo nunca sabes qué es invento y qué es verdad a medias. Entré, me senté en mi banco de siempre y bajé la vista al misal. Al poco levanté la cabeza y lo vi. Daniel estaba de nuevo en el último banco, con su abuela a un lado. Fingía escuchar al sacerdote, pero cuando nuestras miradas se cruzaron, el aire se volvió denso, demasiado denso. No quise alargarlo. Aparté la vista, me recogí en las oraciones. Pero el corazón me latía con tanta fuerza que cada palabra se mezclaba con su rostro. Al salir, en la plaza, la gente se arremolinaba saludando, comentando el frío. Daniel se acercó despacio, con la excusa de darme la mano. Fue un gesto breve, pero sus dedos se apretaron contra los míos más de lo debido. Me estremecí. Esta tarde, susurró. Déjeme verla. No contesté, pero la mirada fue suficiente. Esa tarde, el golpe suave en la puerta me hizo temblar. Lo dejé pasar sin decir nada. La casa olía a sopa caliente y a leña. Daniel se sentó en la silla de Enea, como siempre, pero esta vez no hubo charla de cocina ni de libros. Me miró con una seriedad distinta. Carmen, yo no puedo seguir fingiendo, dijo, con voz firme. No es solo que quiera ayudarla. No es solo cariño. Es otra cosa. Sentí que las rodillas me fallaban. Me apoyé en la mesa, buscando aire. Daniel, por favor. Lo sé, me interrumpió. Usted pensará en la edad, en el que dirán, en su vida de antes. Pero yo no pienso en eso. Pienso en cómo me siento cuando estoy aquí, en cómo me mira, en cómo me cambia el día con solo una palabra. Me llevé una mano al pecho, como si quisiera tapar el temblor del corazón. Nunca nadie me había hablado así desde que Antonio murió. Y mucho menos un hombre tan joven. No deberías decirme esas cosas, susurré. Y, sin embargo, se las digo, contestó él, inclinándose un poco. Porque son verdad. Hubo un silencio denso, lleno de respiraciones contenidas. Yo bajé la mirada, incapaz de sostener la suya. Pero dentro de mí algo se abría, como una ventana después de años cerrada. Él no insistió más. Se levantó, dejó la silla en su sitio y se marchó sin añadir nada. Cuando cerré la puerta, me quedé de pie, con las manos aún temblorosas. El rumor del pueblo era un peso enorme, pero más grande aún era el rumor dentro de mí, esa confesión que no podía borrar. Esa noche casi no dormí. Daba vueltas en la cama, oyendo el crujido de la madera bajo mis movimientos y el tic-tac del reloj como un reproche. Las palabras de Daniel resonaban dentro de mí como campanas, no es solo cariño. Es otra cosa. Me levanté al amanecer y abrí la ventana. El pueblo aún dormía, pero el aire estaba helado y limpio. Miré las chimeneas, todas echando humo, y me pregunté qué dirían las vecinas si supieran lo que hervía dentro de mí. No necesitaban pruebas, bastaba con una mirada o un rumor,
y mi nombre estaría en todas las bocas. Mientras preparaba café, me sorprendí hablando sola, como hacía a veces desde que Antonio faltaba. Carmen, estás loca, me dije en voz baja. Podría ser tu nieto. Pero otra voz, la que llevaba años dormida, me respondía desde dentro, sí, pero es él quien te ha devuelto la vida a los ojos. Por la tarde, decidí salir a caminar hasta la ermita, fuera del pueblo. Necesitaba aire. El sendero estaba húmedo, cubierto de hojas secas, y el sol de invierno caía como un hilo tenue entre los almendros. A mitad de camino lo escuché. ¿Carmen? Era Daniel, que venía con una mochila al hombro. Al parecer, también había decidido escapar del ruido. Nos encontramos en el recodo del camino. Tenía que pensar, dije, evitando su mirada. Yo también. Seguimos andando juntos, en silencio. Solo se escuchaba el crujir de las ramas bajo nuestros pasos. Al llegar a la ermita, nos sentamos en el muro de piedra. El pueblo se veía a lo lejos, pequeño, como un recuerdo. Sé que tiene miedo, dijo de pronto. Lo veo en sus ojos. Claro que lo tengo. ¿Cómo no tenerlo? La gente habla, y yo tengo 69 años. No me importa la edad, contestó con calma. No pienso en números. Pienso en lo que siento aquí. Y se llevó la mano al pecho. Me temblaron los labios. Yo también siento, Daniel. Pero no sé si es justo, ni para ti, ni para mí. Él me miró, serio, pero con ternura. Lo único injusto sería callarlo. Guardé silencio. El aire frío me enrojecía las mejillas, pero el calor de su mirada me abrasaba por dentro. Quise decirle que me dejara, que era mejor cortar esto antes de que ardiera más. Pero las palabras se quedaron en mi garganta, incapaces de salir. Al volver, caminamos más despacio. No nos tocamos, pero cada paso juntos era ya un desafío. Cuando me despedí en la puerta de mi casa, noté cómo sus ojos me buscaban con un anhelo que no podía ocultar. Cerré y me quedé de pie, con la espalda contra la puerta. Dentro de mí, la lucha era feroz, miedo contra deseo, vergüenza contra vida. Y por primera vez en muchos años, no estaba segura de cuál parte de mí iba a ganar. El martes por la tarde bajé al mercado con la lista corta, pan, huevos y un poco de fruta. Iba distraída, con el carrito azul arrastrando sobre los adoquines, cuando lo vi. Daniel estaba en el puesto de aceitunas, hablando con el vendedor. Llevaba la chaqueta vaquera y el pelo alborotado por el viento. Intenté girar para no cruzarme, pero él me vio enseguida. Me saludó con una inclinación de cabeza y una sonrisa tan natural que me desarmó. Caminó hacia mí con paso firme, sin importarle las miradas. Buenas tardes, Carmen, dijo, como si fuéramos dos conocidos cualquiera. Varias mujeres se giraron al escuchar. Sentí como la sangre me subía a la cara. Buenas, Daniel, contesté, bajando la voz. Me ayudó con el carrito, aunque no lo necesitara. Y entonces, sin previo aviso, me tomó la mano. Fue un gesto breve, casi un roce, pero lo bastante claro para que yo entendiera que lo hacía a propósito. Hace frío, murmuró, como excusa. Yo temblé. Sabía que Rosa estaba en la esquina, observando. Sabía que cualquier lengua podía correr más rápido que mis pasos. Pero no aparté la mano. Durante esos segundos, sentí una corriente atravesarme entera, como si la plaza entera hubiera desaparecido y solo quedáramos él y yo. Cuando me soltó, el vacío fue aún más fuerte que el contacto. ¿Vendrá usted mañana a la fuente?, preguntó, en voz baja. Quizá, respondí, sin mirarlo a los ojos. Se marchó despacio, con la bolsa de aceitunas en la mano, y yo me quedé inmóvil, fingiendo revisar los tomates. El murmullo del mercado seguía igual,
pero para mí todo había cambiado. Al regresar a casa, cerré la puerta y me miré en el espejo del recibidor. Mis mejillas seguían encendidas. Me llevé la mano al pecho, donde aún latía el recuerdo de sus dedos sobre los míos. Aquella noche, me acosté sin cenar. El hambre era otra, la de un gesto que había roto el muro, aunque fuera solo un instante, delante de todos. Y lo peor, o lo mejor, era que yo no había hecho nada por evitarlo. Pasé toda la noche pensando en aquel gesto en la plaza. Su mano sobre la mía había sido tan breve como un parpadeo, pero bastó para que algo en mí se quebrara. No podía seguir fingiendo indiferencia. No después de eso. A la mañana siguiente, con la excusa de ir por agua, tomé el camino hacia la fuente vieja, la que está en las afueras, junto al olivar. Apenas nadie la usa ya, salvo algún pastor o alguna mujer que busca soledad. Caminé despacio, con el corazón golpeando como si fuera a traicionarme. Al llegar, lo encontré allí. Daniel estaba sentado en el borde de piedra, con las manos apoyadas en las rodillas. Parecía haberme esperado. Al verme, se levantó de inmediato. Sabía que vendría, dijo, con voz baja. No respondí. Solo dejé la cántara a un lado y me acerqué. El aire olía a tierra húmeda y a romero. El murmullo del agua llenaba el silencio que ninguno de los dos sabía romper. Fui yo quien lo hizo. Daniel, no puedo seguir huyendo de lo que siento, susurré. Él me miró con esos ojos claros que parecían ver más allá de mi piel. Se acercó un paso, y yo otro. El contacto fue inevitable, mi mano buscó la suya, esta vez por voluntad propia. Al sentir sus dedos entrelazarse con los míos, un temblor me recorrió entera. Tenía miedo, continué, con la voz quebrada. Miedo de la gente, de lo que digan, de mi edad. Pero cuando me tocaste ayer, entendí que ya no me importa tanto. Él alzó mi mano y la llevó a su pecho, donde su corazón latía con fuerza. Yo tampoco tengo miedo, Carmen. Solo de que no me deje estar a su lado. El sol se filtraba entre los olivos, dibujando sombras largas sobre la tierra. Nos quedamos así, de pie, unidos por las manos, sin necesidad de más palabras. Era la primera vez que yo daba el paso, y el peso de ese gesto me hizo sentir ligera, como si los años hubieran retrocedido. Al regresar al pueblo, caminamos separados, guardando las apariencias. Pero dentro de mí ya no había duda, había cruzado la línea, y lo había hecho por decisión propia. Esa noche, mientras apagaba la luz del dormitorio, repetí en silencio una frase que me brotó sin querer: hoy no he tenido miedo. Y al decirla, sonreí. Creí que lo de la fuente había quedado entre nosotros, guardado por el murmullo del agua y el silencio de los olivos. Pero en un pueblo nada queda oculto demasiado tiempo. Al día siguiente, cuando salí a comprar pan, noté cómo las conversaciones se interrumpían apenas pasaba. Dos mujeres se quedaron mirándome con gesto de complicidad maliciosa, y una de ellas susurró algo que me erizó la piel. En la panadería, Rosa me esperaba con su sonrisa torcida. «Qué temprano hoy, Carmen. ¿No habrás ido antes a la fuente?» El corazón me dio un vuelco. Fingí normalidad. «No, mujer. Vengo directo». Ella rió despacio, como quien no se cree nada. «Ya sabes, las paredes oyen, y los caminos también». Salí con el pan bajo el brazo y las piernas temblorosas. El aire frío me quemaba la cara, pero lo que más me ardía era el peso de esas palabras. ¿Quién nos había visto? ¿Qué habían dicho exactamente? Por la tarde, Daniel vino como siempre, con un paquete de clavos en la mano. Su sonrisa desapareció en cuanto me vio. «¿Qué ocurre?», preguntó. «Nos han visto», susurré, bajando la mirada. «Rosa lo insinúa. Y ya sabes que si ella lo dice, pronto lo sabrá todo el pueblo». Él se pasó la mano por el pelo, nervioso.
Déjelos hablar. No saben nada más que lo que imaginan. Eso basta, contesté. No entiendes, aquí una palabra pesa más que una verdad. Me tomó las manos con fuerza, mirándome fijo. ¿Y qué quiere usted? ¿Vivir con miedo de lo que digan, o vivir de verdad? Me quedé muda. Nunca nadie me había planteado la pregunta así, tan simple y tan brutal. En ese momento, un golpe seco en la puerta nos sobresaltó. Era Pilar, su abuela, que venía a buscarlo. Daniel, baja ya, que se enfría la cena, dijo, sin mirarme directamente. Él asintió y salió, pero antes de irse me apretó la mano con un gesto rápido, como una promesa. Me quedé sola en la cocina, con el pan en la mesa y el eco de las palabras de Rosa en la cabeza. El rumor ya había empezado. Y en un pueblo, un rumor es una piedra que rueda cuesta abajo, imparable. El lunes amaneció con un aire distinto, denso. Lo noté en cuanto salí al balcón a sacudir las alfombras. Las vecinas que charlaban en la plaza bajaron la voz de golpe, y una de ellas me sostuvo la mirada más tiempo del necesario. En la tienda de ultramarinos, el ambiente era aún peor. Al entrar, el murmullo se apagó como cuando se cierra de golpe una ventana. Paquita, la tendera, me atendió con corrección, pero sin la calidez de siempre. Detrás, un hombre tosió para cubrir una risa, y otro comentó algo en voz baja que no alcancé a entender, aunque supe que llevaba mi nombre dentro. Salí con las bolsas al pecho, caminando rápido por las calles empedradas. Cada persiana que se levantaba me parecía un ojo, cada puerta entreabierta, un oído. El rumor de la fuente se había convertido en un río que corría por todo el pueblo. Por la tarde, Daniel subió a mi casa. Traía una bolsa de naranjas de su abuela, pero en su rostro vi la misma tensión que llevaba yo. Ya lo saben todos, dije antes de que hablara. No me importa, respondió él, con la voz firme. No estoy aquí para ellos. Me senté en la mesa de la cocina y él en la silla frente a mí. La luz entraba por la ventana, iluminando el mantel de hule con sus limones amarillos. Entre nosotros flotaba el silencio del pueblo entero. No entiendes, Daniel, susurré. Aquí una mujer de mi edad no puede permitirse esto. ¿Y por qué no? Me interrumpió. ¿Acaso la edad borra el derecho a sentir? Me quedé sin palabras. Él extendió la mano sobre la mesa. Dudé unos segundos, mirando esa palma joven, firme, y al fin puse mi mano sobre la suya. Un gesto pequeño, pero tan grande como una confesión en voz alta. Estoy cansada, admití, con lágrimas en los ojos. Cansada de callar, de fingir, de tener miedo. Entonces deje de callar, contestó él, con calma. Aunque sea aquí, conmigo. Nos quedamos así, de manos entrelazadas, mientras afuera los murmullos crecían como un enjambre. Por primera vez sentí que quizá no podía detenerlos. Pero también entendí que lo único verdadero estaba allí, en ese contacto que el pueblo nunca aprobaría, pero que me devolvía el pulso de la vida. Esa tarde el cielo estaba encapotado, con nubes negras que parecían presagiar tormenta. Yo estaba en la sala, ordenando un cajón lleno de fotografías antiguas, cuando escuché los pasos en la escalera. El golpe suave en la puerta ya era tan familiar que mi corazón se adelantó antes de mis pies. Abrí, y allí estaba Daniel, con la chaqueta húmeda por la llovizna y la mirada resuelta. Tenemos que hablar, dijo, entrando sin esperar invitación. Se sacudió el agua del cabello y se sentó en el sillón de flores, el que había sido de Antonio. Yo me quedé de pie, con las fotos en la mano, sin atreverme a sentarme frente a él. No podemos seguir así, Carmen. No podemos vivir pendientes de lo que digan 4 lenguas envenenadas. Son más de 4, contesté, con un suspiro. Son todas. Daniel apoyó los codos en las rodillas y me miró con una intensidad que me atravesó. Entonces vámonos.
Dejemos este pueblo. Yo no tengo nada que me ate aquí, y usted tampoco. Podemos empezar en otra parte. El aire se me cortó. Lo había imaginado alguna vez en sueños, pero escucharlo de su boca fue distinto. ¿Irnos? Repetí, como si la palabra me pesara en los labios. Sí. Madrid, Valencia, cualquier ciudad. Allí nadie se fija en nadie. Seríamos 2 personas más, libres. Miré las fotos en mi mano, en una, Antonio y yo con nuestro hijo pequeño en la playa, en otra, mis padres en blanco y negro, serios, frente a la fachada de la casa. Todo lo que había sido mi vida estaba contenido en esas imágenes. Tengo 69 años, Daniel, dije al fin. Y una historia entera detrás. No puedo simplemente recoger y marcharme como si nada. No le pido que olvide nada, contestó. Solo que se permita vivir lo que siente ahora. Me acerqué a la ventana. Afuera, la lluvia empezaba a golpear los cristales con fuerza. El pueblo entero parecía encogido bajo el cielo plomizo. Pensé en Rosa, en las vecinas, en los ojos que juzgaban. Y luego pensé en él, sentado detrás de mí, esperando una respuesta que no sabía darle. Tengo miedo, susurré. Yo no, respondió, levantándose para acercarse. Y si usted me deja, yo seré su valor. Se detuvo a un paso, tan cerca que podía oler la mezcla de lluvia y tabaco en su chaqueta. Mi corazón latía con violencia. No respondí. No podía. Él me miró unos segundos más y luego, con un suspiro, se apartó. Piénselo, dijo, antes de marcharse. Pero no tarde demasiado. Cerré la puerta tras él y apoyé la frente en la madera. Afuera, la tormenta estallaba con truenos que hacían temblar las paredes. Y dentro de mí, otra tormenta aún más fuerte me pedía una decisión que no sabía si estaba lista para tomar. El sol había vuelto después de la tormenta, pero en el pueblo el aire estaba más cargado que nunca. Yo lo notaba en cada esquina, las conversaciones que bajaban de tono al pasar, las miradas que se sostenían un segundo de más. No necesitaba confirmación, los rumores ya eran certeza para todos. Al salir de misa, me dirigí a la plaza para comprar pan. Allí estaba Rosa, como siempre, con su carrito rojo y esa sonrisa que parecía pintada con veneno. Me interceptó a medio camino. Qué bien acompañada se la ve últimamente, Carmen, dijo, sin preámbulos. El nieto de Pilar no se separa de usted. Es un buen muchacho, contesté, con calma. Ayuda en lo que puede. Ella soltó una risa breve. Ayuda mucho, por lo que dicen. Quizá demasiado. Sentí que el calor me subía a las mejillas. Durante semanas había intentado esquivar comentarios, guardar silencio. Pero algo dentro de mí se cansó de agachar la cabeza. ¿Y qué dicen exactamente, Rosa? Pregunté, mirándola a los ojos. Su sonrisa vaciló apenas un segundo. Ya sabe cómo es el pueblo. Todos hablamos. Pues que hablen, interrumpí, con la voz más firme de lo que esperaba. Yo no tengo que dar explicaciones de mi vida a nadie. El murmullo de la plaza se detuvo un instante. 2 mujeres que compraban fruta levantaron la vista. Yo respiré hondo, consciente de que había cruzado una línea. Rosa carraspeó, incómoda. Solo digo lo que todos ven. No, Rosa, dije, bajando la voz pero sin apartar la mirada. Dices lo que quieres ver. Y lo repites hasta que los demás lo creen. Pero yo no necesito tu permiso para que alguien me tienda la mano. Hubo un silencio espeso. Ella se encogió de hombros, fingiendo indiferencia, y se marchó con el carrito. Yo seguí mi camino con el corazón golpeando fuerte. Cuando llegué a casa, aún me temblaban las manos, pero dentro sentí algo distinto, no vergüenza, sino una chispa de dignidad recuperada.
Por primera vez en mucho tiempo, no me había dejado arrastrar por la lengua de otros. Esa tarde, al contarle lo sucedido, Daniel sonrió con orgullo. Así se habla. No les debe nada. Lo miré y supe que tenía razón. Tal vez no podía controlar los rumores, pero sí podía decidir cómo me plantaba ante ellos. La tarde caía lenta. Había puesto la radio bajita, como siempre, pero ni siquiera las coplas podían distraerme. La escena en la plaza con Rosa aún resonaba en mis oídos, y aunque me había plantado con firmeza, el corazón seguía temblando. Al caer la noche, escuché los pasos en la escalera. El golpe suave en la puerta ya no necesitaba presentación. Abrí, y allí estaba Daniel, con una botella de leche en la mano. Mi abuela insiste en que la comparta con usted, dijo, como si hiciera falta excusa. Lo invité a entrar. La casa olía a sopa caliente y a laurel. Nos sentamos en la cocina, cada uno con una taza de leche caliente delante. La lámpara proyectaba una luz amarilla sobre la mesa, y todo parecía suspendido. Él fue el primero en hablar. Hoy la vi en la plaza. Se defendió. Me dio orgullo. Sonreí débilmente. No fue fácil. Las palabras de esa mujer son como agujas. Lo sé, respondió. Pero usted tiene más fuerza de la que cree. Bebimos un sorbo en silencio. Luego bajé la mirada, jugando con el borde de la taza. Tengo miedo, Daniel. No de Rosa, ni de los vecinos. De mí. De lo que siento. Él dejó la taza en la mesa, despacio. ¿Qué siente? El aire se me atascó en la garganta. Tardé en responder. Que estoy viva cuando estoy con usted. Y que eso me asusta más que la soledad. Él extendió su mano y cubrió la mía. El calor de su piel me recorrió entera. No tenga miedo de sentirse viva. Yo tampoco lo tengo. Levanté la vista, y nuestros ojos se encontraron. Vi en los suyos la chispa de la juventud, sí, pero también una seriedad profunda, como si llevara un peso mayor que su edad. Tengo 69 años, susurré. Podría ser tu abuela. No lo es, contestó él, sin dudar. Para mí es Carmen. Solo Carmen. Sentí que las lágrimas me humedecían los ojos. No eran de tristeza, sino de alivio. Por primera vez me atreví a decir en voz alta lo que llevaba semanas ardiendo en silencio. Nos quedamos así, con las manos unidas sobre la mesa, sin necesidad de más palabras. Afuera, el viento movía las ramas del ciprés. Dentro, en esa cocina sencilla, comprendí que ya no había marcha atrás, el miedo seguía allí, pero al lado del miedo crecía algo mucho más fuerte. El domingo, después de misa, me crucé con Pilar en la plaza. Llevaba el bastón en una mano y el bolso colgado en el brazo, como siempre. Su mirada era distinta, menos dulce, más inquisitiva. Carmen, me llamó, con voz firme, ¿tienes un minuto? Nos apartamos hacia un banco, lejos del murmullo de la gente. Me senté a su lado, con el corazón apretado. Pilar no necesitó rodeos. Mira, hija, el pueblo habla. Y yo no soy tonta. Sé que mi nieto pasa mucho tiempo contigo. Tragué saliva. No encontré palabras. Daniel es joven, muy joven, continuó ella. No quiero que se enrede en cosas que luego le pesen. Ni que tú sufras por una ilusión que no puede durar. Su tono no era de reproche cruel, sino de advertencia. Pero me dolió igual. Pilar, yo nunca he buscado nada, dije al fin, con voz baja. No digo que lo hayas buscado. A veces las cosas llegan. Pero tienes que entender, la gente ya cuchichea, y eso le puede cerrar puertas a él. Me quedé callada.
Sentí que las palabras eran cuchillos envueltos en ternura. Te respeto, Carmen, lo sabes, añadió ella. Pero él tiene toda la vida por delante. Tú ya has vivido la tuya. Ese, ya, me atravesó como un rayo. Me mordí los labios para no llorar allí mismo, delante de todos. Asentí, incapaz de responder. Pilar se levantó con dificultad y se marchó despacio, apoyándose en el bastón. Yo me quedé en el banco, con las manos frías y un vacío enorme en el pecho. Esa tarde, Daniel vino a verme. Apenas entró, notó mi expresión. Ha hablado contigo, dijo, sin necesidad de preguntar. Asentí. Dice que no es justo para ti, que la edad, que tu futuro. Él me tomó de los hombros con firmeza. Mi futuro lo decido yo. Y lo quiero contigo. Las lágrimas que había contenido en la plaza brotaron entonces. Me apoyé en su pecho, y sentí que mi corazón, viejo y cansado, seguía siendo capaz de latir con fuerza. Pero las palabras de Pilar seguían resonando dentro de mí, como un eco que no podía apagar. Tú ya has vivido la tuya. La noche cayó lenta sobre el pueblo. Había encendido la estufa de leña y la radio sonaba con un programa antiguo de boleros. El reloj del pasillo marcaba las 10, y cada campanada me golpeaba como una pregunta. Llevaba horas pensando en lo que me dijo Pilar, en lo que decía la plaza, en lo que gritaban los rumores. La puerta sonó con el golpe suave de siempre. Mi corazón lo reconoció antes que mis oídos. Abrí, y allí estaba Daniel, con el cabello aún húmedo de la ducha y los ojos claros brillando bajo la luz amarilla del portal. Entró sin decir nada. Se sentó en la silla de Enea, yo frente a él. El silencio era tan denso que parecía que la casa entera contenía la respiración. Dígame la verdad, Carmen, dijo al fin, con voz baja. ¿Quiere que me quede o que me vaya? Las palabras me atravesaron. Tenía delante de mí a un muchacho que había devuelto corriente a mis venas, que me había enseñado que a los 69 años todavía se podía temblar como una muchacha. Pero también tenía detrás toda una vida, Antonio, las fotos, el peso de los años, el juicio de un pueblo pequeño que no perdona. Me llevé la mano al pecho, respiré hondo. Quiero, dije, y la voz me tembló, quiero sentir que aún estoy viva. Él se levantó, dio la vuelta a la mesa y me tomó las manos. Sus dedos jóvenes envolvieron los míos, y en ese contacto supe que no necesitaba más respuestas. Entonces no me suelte, susurró. Cerré los ojos. Afuera, las campanas de San Blas repicaban la medianoche. Adentro, la casa respiraba con nosotros. No sabía qué diría el pueblo mañana, ni si Pilar volvería a enfrentarse conmigo. No sabía si aquello duraría un día, un mes o un año. Pero lo que sí sabía era que esa noche, con sus manos sobre las mías, no estaba muerta en vida, estaba despierta. Y eso, a mi edad, era un milagro. Esa noche, antes de apagar la lámpara, recé en silencio. No pedí perdón ni explicación, solo agradecí. Agradecí a Dios por recordarme, a mis 69 años, que la vida no se acaba mientras el corazón siga latiendo. Que aún hay manos que pueden sostener las nuestras, miradas que pueden encendernos, y caminos que no se cierran aunque el pueblo los critique. Me dormí con paz, confiando en que, pase lo que pase, no estoy sola, Él me acompaña, y en mi piel aún arde la certeza de estar viva. Si este relato te conmovió, te invito a suscribirte y acompañarme en los próximos cuentos, donde seguiremos explorando historias de amor, deseo, fe y segundas oportunidades. Porque esta no es una despedida, sino apenas una pausa. La vida siempre guarda un capítulo más.